saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 14 de abril, cuando estamos prácticamente finalizando nuestro Congreso Campestre. Hemos tenido ayer un día de fiesta al estar aquí con muchos hermanos que han venido de tan lejos para juntarnos como una sola familia, como un solo pueblo, para ser instruidos en la verdad presente. Así que de mi parte me da tristeza que hoy termine el Congreso porque los hermanos ya prácticamente se están yendo a eso de las 10 de la mañana y ha sido bonito haber estado con ellos, pero desde ya estamos esperando el de octubre, al cual nuevamente esperamos en Dios que el Espíritu Santo traiga a estos hermanos otra vez para que nos volvamos a gozar como pueblo. Así que, hermanos, a empezar con una nueva semana de estudios a partir de este domingo 14 de abril. Quiero también agradecerles el apoyo de ustedes para que este ministerio siga haciendo la obra que hace, de predicar 24/7 por televisión y radio, de atender enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida y también de avanzar con la segunda fase del proyecto de construcción de la escuela tipo Madison, que estamos en la etapa de preparación prácticamente de lo que es el terreno y también inicio de la construcción de los baños públicos. Muchas gracias, hermanos, porque ustedes no nos han dejado de apoyar. Y hoy no es la excepción. En la pantalla están las maneras de cómo ustedes pueden hacer llegar esos recursos. Pueden enviarlos por la aplicación Cele al 214-881-4029. Pueden enviar por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Pueden llamar al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pueden ir a paypal.com y buscar ahí la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Y desde el extranjero pueden unirse a nosotros también con ese granito de arena, enviándolo por la agencia de envío que se llama RIA, otra que se llama Western Union, cualquiera de esas dos, o transfiriendo de banco a banco. En ese caso, llámenos al WhatsApp, más 1-214-881-4029, para darle los datos que usted necesitará y así poder enviar esos recursos del Señor. Gracias a los que atiendan este llamado y este día se hagan presentes. Hoy me acompaña mi hermano Rodi Reyes para tener el estudio de la lección. Mi hermano Rodi Reyes es un anciano de la iglesia de West Palm Beach, el ministerio del Evangelio Eterno de Florida, que viene cada 2 veces por año a tener este congreso con nosotros. Así que, hermano Rodi, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias, pastor. Gracias por darme tan bienvenida. Le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos están viendo, nos están dejando entrar a sus hogares. Y le agradezco a este ministerio por este campamento campestre que se ha hecho y que ha sido una bendición para mí, para mi familia, los hermanos que nos han visto de allá de West Palm Beach también. Ha sido una bendición que nos ayuda para la preparación necesaria para la pronta venida de Cristo. Amén, amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Hermano Rodi, por favor, si quieres hacer la oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en este día podemos juntos estudiar tu palabra, llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que nos están viendo y queremos rogarte, Señor, ahora al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Bendícenos, capacítanos, ayúdanos, Señor, para darle el sentido correcto a tu palabra y que pueda edificar nuestros corazones y los corazones de toda tu iglesia, tu pueblo, que a la distancia nos está viendo. Bendícenos y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La lección para esta semana trae por título Hijos de Dios obedientes. Y cuando ustedes escuchan ese título, ya ustedes pueden tener una idea de que no se trata solamente de ser hijos de Dios, sino, hermanos, tener ese elemento indispensable como es el de ser obedientes. Porque hoy en día todos dicen que son hijos de Dios. Y toda la gente dice, no, yo soy hijo de Dios. Pero, ¿qué clase de hijo de Dios? El Señor quiere hijos obedientes. Si usted mismo como padre de familia, como madre de familia, se deleita, le da felicidad ver a sus hijos cuando le obedecen, imagínense el Señor, nuestro Padre, cómo se siente cuando sus hijos correspondemos a lo que Él nos manda. Así que prepárese,
para ver de qué trata la lección durante la semana con esto de hijos de Dios obedientes. Empezando con el versículo de memoria, ¿cómo pudiéramos aplicar esto al título, hermano Rodi? Esta lección me sorprende, porque estamos viviendo en un tiempo precisamente donde la obediencia a Dios es algo que parece sacado del contexto del mundo en que estamos viviendo. Se tiene como locura, ¿ves? Pensar que se puede obedecer a Dios en todo lo que Dios pide. Y sin embargo, la máxima, Dios la expresa de esta manera, como dice el texto de memoria en 1 de Pedro 1:22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y la única forma de que tú y yo podamos purificar nuestras almas es solamente a través de la obediencia, pero no la obediencia cualquiera, sino la obediencia a la verdad. O sea, se puede obedecer a las autoridades, se puede obedecer a los padres, se puede obedecer a muchas personas, pero lo que tiene que ver con la salvación, la Biblia lo recuerda así: obediencia a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios en su palabra. Sigue diciendo el apóstol Pedro, mediante el Espíritu. Ahí se pone el ayudador que Dios le ha dejado al hombre para que tenga obediencia, es el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. En este momento en que la sociedad está viviendo, donde cada uno quiere hacer lo mejor le parece, y así lo vemos también cómo se mete este espíritu en las iglesias, de que cada uno hace lo que mejor le parece, o como mejor entiende, o como piensa que Dios lo va a aceptar. Sin embargo, la Biblia nos pone una máxima. O sea, debemos ser obedientes a Dios y a la verdad de Dios. Y está interesante esta lección que se va a desarrollar toda esta semana, pastor. Si ustedes se fijaron, el hermano Rodi destacó el punto de la obediencia a la verdad, pero el texto también destaca el hecho de tener un corazón puro. Así que esta semana Dios va a trabajar, hermanos, con nuestra mente, porque donde decidimos ser obedientes es aquí, en la mente. El corazón puro del que está hablando acá es la mente, hermanos. Miren, el don de profecía dice que cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra acaba de comenzar. Cada hombre tiene hábitos corrompidos y pecaminosos que deben ser vencidos mediante una lucha vigorosa. Y cada alma tiene que pelear la batalla de la fe. Mensajes Selectos, tomo 2, página 21. Así que, ¿por qué necesitamos un corazón puro? Porque, hermanos, por la naturaleza nosotros hemos corrompido nuestros hábitos, hemos corrompido nuestros pensamientos. Nosotros, mis hermanos, hemos prácticamente estado hundidos en el pecado. Y la obra, cuando venimos a Cristo, apenas comienza, porque a partir de allí el Señor empieza a limpiarnos, a purificarnos. Así que obediencia a la fe y pureza de mente, de corazón, es lo que el Señor demanda. Por eso dice la lección ya ahora de hoy domingo, hay que elegir cuidadosamente, dicen, nuestros pensamientos. Y es que, hermano Rodi, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? En el corazón, en la mente. O sea, pastor, me llama la atención quisiera comentar un poquito ahí ese pasaje de Mensajes Selectos. La hermana de White habla ahí, dice, cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra acaba de comenzar. Nadie es santo el día que se entrega a Cristo. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de cuántos defectos traemos. Cuando somos iluminados por el Espíritu Santo y nos señala dónde nosotros hemos fallado, en qué nos hemos apartado de Dios o cuán distorsionado está nuestro carácter de las exigencias de Dios, tendemos a desanimarnos. Pero hay un secreto aquí. La hermana de White dice, cada hombre tiene hábitos corrompidos y pecaminosos que deben ser vencidos mediante una lucha vigorosa. O sea, ¿se puede llegar a vencer? Claro que sí. El apóstol Pedro en el versículo anterior decía, mediante el Espíritu. O sea, Dios ha dejado el Espíritu Santo para que en esa lucha tú y yo podamos tener la victoria. Estamos viviendo precisamente donde está por terminar. El tiempo que nos queda es corto. O sea, la batalla de la fe debe lucharse con más determinación. ¿Qué cosa es la batalla de la fe? La Biblia habla de la batalla de la fe. La batalla de la fe
que tú y yo tenemos que luchar es cómo o de qué manera me acerco más a Dios. Cómo yo me acerco más a Dios y Dios en mí produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no está en mí, yo no puedo vencer. Quizás tú veas tus defectos de carácter y dices, ¿cómo los puedo vencer? Por ti solo nunca vas a poder. Tú tienes que reconciliarte con Dios. Pero Satanás nos ha quitado tanto el tiempo, pastor. Nos ha robado tanto el tiempo en esta última etapa de la historia de este mundo que no tenemos casi tiempo para nada. Hay tiempo para todo, entre comillas, menos para el tiempo que le dedicamos a Dios. Ya cuando llegamos a la tarde en la noche, cuando llegamos a la casa en la noche o en la tarde, ya llegamos cansados. Nos bañamos, queremos comer y acostarnos. Y no dedicamos el tiempo a pelear la batalla de la fe. Nos levantamos temprano, nos levantamos cansados, apurados y no dedicamos el tiempo a la oración. Hogares adventistas, hogares de hermanos que no hacen culto matutino, ¿podrán pelear la batalla de la fe? Hermanos que no dedican tiempo a estudiar la Biblia, estarán peleando la batalla de la fe. Pero se dan cuenta de sus defectos, se dan cuenta de que tienen pecado que no han vencido, se dan cuenta que el tiempo es corto y dicen, ¿y cómo logro? Y muchas veces el desánimo llega. ¿Y saben por qué? Porque hemos descuidado la comunión con Dios. Esa es la batalla de la fe que puede purificar el alma y hacerte a ti y a mí obediente. Sin eso es imposible. Nuestra naturaleza pecaminosa, como dice aquí, tenemos hábitos corrompidos y pecaminosos, tanto cultivados por la práctica que los hemos hecho, como heredados de nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros antecesores. Y eso nos trae como resultado que una vida débil, un carácter moral débil, una fuerza espiritual débil, controlada muchas veces por esos hábitos que solamente pueden ser vencidos en la sangre de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y ahora entonces escuchemos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo decirnos dónde comienza, hermanos, la verdadera obediencia. ¿Qué le parece si comienza usted? Eligiendo cuidadosamente nuestros pensamientos, la parte del domingo. ¿Será que podremos dominar los pensamientos? ¿Será que nosotros podrás tú tener control sobre tus pensamientos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, 13 y 14, dice así: por tanto, ceñíos los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, esta es una obra que cuando nosotros nos paramos delante de ella es como Goliat. Nosotros, David y Goliat, es nuestros pensamientos que muchas veces nos vencen. Ahora, ¿cómo podemos controlar los pensamientos? Solamente en Cristo. Solamente a través de Dios, como dice el apóstol Pedro aquí. Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. ¿Qué cosa es sobrio? Contrario de borracho. Un ebrio es una persona que desvaría, no tiene control incluso de los pies, puede caer donde quiera. Pero el apóstol Pedro dice, ustedes pueden ser sobrios. O sea, pueden llegar a tener el control y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, aquí está hablando cuando Cristo venga en gloria por segunda vez, o cuando Cristo es manifestado en nosotros, porque lo hemos buscado con fe y determinación, como lo hizo Jacob, cuando estaba allí orando en la lucha que tuvo con el ángel. ¿Será que Cristo se nos manifiesta cuando nosotros oramos, lo buscamos y nos determinamos a encontrarlo para que nos dé la victoria sobre el pecado? Es ahí cuando Cristo se manifiesta y nos da la victoria. Ahora, fíjense ustedes, hermanos, el texto dice que como hijos obedientes no os conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Pero esto de ser obediente viene después de decirnos, ciñan los lomos de su entendimiento. Por es que el autor pregunta que ¿dónde comienza la verdadera obediencia? Aquí, hermanos, en el cerebro. La determinación. En la mente. Ahí comienza la verdadera obediencia. Allí yo decido si obedezco o no obedezco. Allí yo decido si me someto o no me someto. Hermanos,
sabiendo nosotros que aquí es el campo de batalla y que el enemigo es allí donde se enfoca para dominarnos, cuán importante es que la mente se la entreguemos a Jesús todos los días. Amén. Miren, dice el apóstol Pablo, no se conformen a lo que en el mundo hace la gente, no se conformen a este siglo, más bien transfórmense, dice Pablo, renovando su entendimiento para que así sepan bien cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que, hermanos, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? En la mente, con los pensamientos. Allí radica, hermanos, nuestra obediencia o desobediencia. Y el don de profecía, ¿cómo refuerza este punto? Si lee, por favor, la cita que viene a continuación. Dice, toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. Es gracias al lavacro de la regeneración y a la renovación de la mente por medio del poder del Espíritu Santo cómo se opera un cambio en la vida. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible la transformación. Eso que usted decía, yo determino buscar a Dios. Yo determino cuando el pensamiento llega si me recreo en él o si lo desecho por la gracia de Dios. Pero soy yo quien lo determino. No se le ha dado al diablo, pues, se le saca a Lutero, creo que dice que los pájaros pueden pasar por encima de nuestra cabeza, pero lo que no pueden hacer es nido en nuestra cabeza. Si el pensamiento malo llega, nos llega a todos. Pero cuando llega, ¿qué hacemos con el pensamiento malo? ¿Lo recreamos en él o lo desechamos por la gracia de Dios? Sigue diciendo aquí, al contemplar a Cristo, nos transformamos. Si la mente se espacía en la forma constante en las cosas temporales, estas llegan a absorber todo y afectan el carácter, de modo que la gracia de Dios se pierde de vista y se olvida. Fíjense hasta dónde puede llegar esto. Podemos llegar a apostatar de la fe y hasta separarnos y negar lo que hemos creído. Las oportunidades que están al alcance de ellos para llegar a ser versados en las cosas celestiales se pasan por alto. Muere la vida espiritual. Qué tremendo. Estos los pensamientos toman el control o para vida eterna o para muerte y separación eterna de Dios. Qué tremendo, ¿eh? La nota del día, la nota B, dice, ¿hacia dónde se dirige el curso natural de los pensamientos y motivos humanos? Sí, porque por naturaleza ya nosotros sabemos, hermanos, la tendencia, ¿verdad? Hacia dónde es que se dirigen los pensamientos. Vayamos allá a Génesis 6:5 para ver cómo andaba la sociedad de los días de Noé. Si gusta, usted lee Génesis 6:5 y su servidor Jeremías 17:9. Sí, ¿cómo nos dice aquí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, ¿y en qué se este pensamiento de continuo al mal, en qué se reprodujo? Dice que la tierra se llenó de violencia. O sea, tal el pensamiento del hombre, tal es él. Sin la determinación de obedecer, de tener los pensamientos bajo el control del Espíritu Santo, no puede haber obediencia. Porque al final, lo que hemos meditado, lo que hemos recreado o en lo que hemos reproducido en nuestra mente y hemos dejado que controle y habite allí, va a reproducirse ¿en qué? En acción. Y fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Y miren cómo el profeta Jeremías 17, capítulo 17, verso 9, se une a esto y al decirnos, engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo vuelvo a leer, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando se habla del corazón, estamos hablando nuevamente de la mente. La mente, hermanos, es engañosa y perversa. Es decir, el curso natural de los pensamientos y motivos humanos es hacia lo perverso, es hacia lo malo, como en los días de Noé, cuando él predicaba, como en los días de los antediluvianos. Así lamentablemente está ahora. Si ustedes se fijan,
hay una corrupción generalizada, hay una perversión terrible que se propaga ahora en la sociedad. Nosotros fuimos al aeropuerto a recoger a nuestro hermano naturista que estuvo aquí en el campestre, y mientras estábamos ahí en el carro esperando, estábamos observando la gente alrededor y miramos un espectáculo ahí de una mujer que le decía a mi esposa, yo creo que es poquito el tiempo, le digo a ella, en que vamos ya a ver a la gente desnuda. Es una cosa, hermanos, donde el pudor se perdió. Los pensamientos de la gente están perversos, están torcidos, están como en la época de los antediluvianos. ¿Hacia dónde se dirige el curso natural de los pensamientos y motivos humanos? Hacia la maldad, hacia la perversidad, hacia la promiscuidad. Oh, mis hermanos, así está el mundo hoy. Por eso es que no nos extrañe que los juicios de Dios caigan más y más seguido, porque esto está de continuo solamente al mal. La mente se ha corrompido, y aún la mente de los hijos, entre comillas, de Dios, también está corrompida. Hay mucho cristiano con una mente que uno dice, Dios mío, como que si nunca hubieran conocido la verdad, como que si nunca hubieran entendido que somos un pueblo peculiar. No, uno no comprende. Cuesta entenderlo, hermanos. No es que uno no comprende, no es que le cuesta a uno aceptarlo. De que ande tan torcida la mente, aún de aquellos que dicen ser cristianos. Así que hay que elegir cuidadosamente, hermanos, nuestros pensamientos, porque por ahí el enemigo está obrando. ¿Y qué, hermano Rodi? Y no solamente elegir el pensamiento, sino entender cuál es la verdad de Dios que santifique el alma. Porque en estos últimos días, lo que ha venido pasando con las iglesias es precisamente eso. Como se ha perdido el camino de la obediencia a la verdad de Dios y han entrado doctrinas, ideas que parecen cristianas, parecen que tienen algo que ver con religión, pero en realidad están apartadas. Cristo le dijo a los fariseos, en vano me honran enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres o las costumbres de los hombres. Resultado de eso, hemos venido viendo una ola de mal entrando ¿dónde? A las iglesias cristianas. Y ya el cristianismo se ha cogido como para alabar las malas acciones precisamente de aquellos que llegan a formar parte de las iglesias. Tristemente estamos viendo eso. Pero Dios va a tener un pueblo peculiar que ha lavado su mente, sus pensamientos, sus acciones en la obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros queremos precisamente cuando llegamos a tu hogar es que te enfoques en pelear la buena batalla de la fe. Estas lecciones son para eso. Tenemos todavía tiempo de gracia, tiempo de oportunidad que Dios nos ha dado. Y si todavía estamos predicando esto, es porque, aunque es breve, muy breve el tiempo, todavía tenemos oportunidad. Tú decides qué vas a hacer con tu vida. Cada día, como decía el pastor ahorita, nosotros decidimos a qué le damos cabida en nuestra mente. Pero para cerrar, hermano Rodi, ¿qué haremos cuando comprobemos que nuestros pensamientos y motivos no son puros? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos que como que las cosas no andan bien con nuestra mente, según Hechos 8:22? ¿Qué haremos? El apóstol Pedro le dice aquí a Simón precisamente, arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, si en tu corazón llega algún pensamiento que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la moralidad, a los principios elevados que Dios establece en su palabra, aunque el pastor, aunque la iglesia que tú vas, lo presenten de una forma que no es tan exigente, recordemos que la máxima no es el pastor, no es la iglesia, no es el mundo que está conforme con todo lo que está pasando, con esta inmoralidad, sino que la máxima la da Dios en su palabra. Cuando el pensamiento malo llega a la mente, dice Dios que lo desechemos y lo restablezcamos. ¿Por qué? Por pensamientos hacia Dios, hacia la santidad. Dice la Biblia, si hay algo digno, si hay algo de buen nombre, en esto pensar, dice el apóstol Pablo. Arrepiéntete y ruega a Dios. Ese fue el mensaje que se le dio a este hombre. Arrepiéntete y ruega a Dios. Y quizá, le dice el apóstol, quizá se te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, hermana, aquí todos nosotros somos
prácticamente candidatos a ser invadidos por malos pensamientos, a ser invadidos por esas cosas que contaminan el alma, que degradan el carácter. Hermano, hermana, en la mente nuestra, ya sea que uno sea un hermanito, digamos, sencillo, o que sea un hombre prominente en la iglesia. Mire, llámese lo que sea, usted líder, pastor, miembro de iglesia, todos hermanos estamos en el mismo barco y todos somos invadidos por malos pensamientos que el enemigo pone, pero si ha sido el caso suyo, mío, del hermano Rodi, que por allí hemos sido afectados y hemos dado cabida a algún mal pensamiento, el mensaje que se le dio a este hombre por parte del apóstol también es para nosotros. Ruega a Dios y que esta maldad si quizás te sea sea perdonada, pero arrepiéntete. Yo creo que debemos aceptar que todos en alguna forma hemos hecho un descuido y hemos dado por ahí entrada a algún mal pensamiento, y el mensaje de Dios es: arrepiéntate y ruégale a Dios que te perdone. Así que, ¿qué les parece si esta mañana oramos a Dios y le pedimos que nos perdone por algunas cosas que tal vez hemos dejado que entren en nuestra mente y la han contaminado? Oramos. Amado Padre, el mensaje es claro. No cabe duda que los pensamientos es algo que debemos cuidar. Por allí elegimos desobedecer u obedecer. Y es triste, pero elegimos más desobedecer que obedecer. Y por eso, reconociendo que mucha de la desobediencia nuestra, muchos de los problemas inclusive que a veces nos acarreamos, son por no cuidar la mente y por darle cabida allí a pensamientos nocivos. Señor, aceptando esta realidad, venimos aquí este día para pedirte que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que pases por alto, Padre, todo pensamiento feo, malo que haya entrado en nuestra vida. Señor, te rogamos que limpies nuestra mente. Aquí estamos, Señor, reconociendo que hemos pecado, que hemos hecho lo malo algunas veces delante de tus ojos y que la mente nuestra ha divagado y se ha prestado para el mal. Reconociéndolo, Señor, invocamos para que la sangre de Cristo, que tiene tanto poder, nos lave y nos purifique de todas nuestras inmundicias y que nuestros pensamientos sean puros de tal manera que podamos así disfrutar de la santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.